Vamos a considerar algunos hipotéticos. Digamos que te hiciste una maestría. Digamos que obtuviste un trabajo en una pequeña brancha del gobierno estatal. Digamos que trabajaste allí para la mejor parte de tu vida adulta. Construiste todo alrededor de ese trabajo. Tuviste un apartamento. Se mudó con tu novia. Tuviste un perro naranja con, aparentemente, una célula de cerebro. La vida es buena, ¿verdad? Hipotéticamente. Luego viene este hombre. Dice que trabaja en conjunto con el gobierno estatal y el sector privado. El tipo ríe corporativo. Tiene un vestido con un corte customizado. No hay labios en sus ropas. Nos dice que vamos a estar trabajando con un pequeño departamento que recientemente tuvo un aumento. Aparentemente hay una necesidad de expansión, y algunas personas de mi brancha se van a mover. Digamos que una de esas personas es yo. Hipotéticamente. Bien, me voy a parar con eso. Lo siento, todavía me pasa. Puedes presumir que he cambiado un par de detalles para hacerme menos reconocible. Tengo que pasar por los filtros. Me mudé de Milwaukee a Superior. Sara y yo tratamos de hacer que funcione, pero ella no podía dejar la ciudad atrás. Fue una elección entre mí y el resto de su vida. Hace sentido que ella quiera quedarse. Me molestó que ella quiera quedarse. Me encantó. Empecé a trabajar en el DUC en septiembre de 1998. Al principio, ni siquiera sabía qué significaba el acrónimo. No era una cuestión de secrecía, pero tenían estas palabras estúpidas en las paredes que las personas seguían a un té. Por ejemplo, agua de la espalda de un perro. Este fue el procedimiento de operación estándar. No hagas demasiadas preguntas. Deja que tus preguntas y preocupaciones se desvanezcan, como el agua de la espalda de un perro. Displazaron esto con orgullo en la sala de almuerzo, con una foto de un perro dormido en paz en un ponte. Trabajamos en colaboración con otras agencias en Michigan, Iowa y Minnesota. Sobre todo en Minnesota. Ayudé a ellos a desarrollar software para codificar reportes de especies ecológicas invasivas. Se desplazaban los reportes verbales con el programa de lenguaje textual Barebones, que en cambio se transcribe y se separa en categorías. Las categorías fueron medidas, analizadas y convertidas en reportes de probabilidad. Una vez que la información había sido categorizada, los reportes más prominentes serían enviados al líder del departamento. Parece simple por los estándares de hoy, pero en ese momento era cosa de corto plazo. Fue en noviembre de 1999, cuando finalizamos la primera versión de nuestro sistema, amablemente llamado Daisy. Horas antes de la fiesta de lanzamiento, el líder del departamento me llevó a su oficina, cerró los ojos y se sentó en silencio conmigo por unos 2 minutos. Este hombre, el líder del departamento, era Thomas Rubin, un sargento extraño de 67 años con un pensamiento dramático. Mantuvo su cabeza tan bruta como sus mentiras. Habiendo trabajado allí por más de un año, pensé que ya tenía un pie en la puerta. Al parecer, todavía estaba en el exterior, hasta ese momento. Thomas me llevó un tiro. Mint Schnapps. A un trabajo bien hecho, dijo, levantando su vidrio. Acepté la invitación y le tiré el tiro. ¿Qué diablos, verdad? ¿Tienes sueños recuerdos? Le pregunté. Viendo algo extraño por la noche, esas últimas horas antes del sol, ¿los ojos tienen una tinta extraña? No, señor. No eres un hombre muy asombroso, ¿verdad? No lo soy, señor. Puedo trabajar con eso. Me puso otra bebida. Puedo hacer que trabajes en la verdad, dijo. Pero no te va a gustar. No te va a gustar un poco. Suena como una fiesta, ¿verdad? Le tomé el vaso y lo estudié. Unos pequeños cristales de azúcar flotando alrededor, abiertos de una sola pantalla de computadora. Le di un segundo tiro y Thomas sonrió. Imagina una luz, dijo. Y cuando alguien piensa en la luz, se enciende. ¿Estás conmigo hasta ahora? Sí, señor. Y esta luz atrae todo tipo de cosas de lejos y lejos.
comerciantes, smugglers, barcos, todo. Pero no quieres eso. La playa está cerrada y estos barcos son noticias malas. ¿Qué haces? Desactivamos la playa, señor. Ah, pero viene de vuelta cuando alguien piensa en ella. Incluso cuando lo haces. Desmantelamos la playa, señor. Lo mismo. Aparece de vuelta cuando piensas en ella. Intenta otra vez. ¿Nos olvidamos de ella, señor? No puedes desconocer algo. Entonces tendrías que ir a buscar a la gente que lo conozca. Y tendrías que tener cuidado de no aprender nada de ella misma. Y eso es lo que hacemos, dijo Thomas. Desmantelamos las playas. Thomas elaboró durante 3 más fotos. Lo que él estaba describiendo era un agente ecológico invasivo. Algo que literalmente creció del suelo. Su presencia actúa como una especie de pasada para otras entidades más peligrosas. Pero pensar en ella demasiado la hace aparecer. No de inmediato. Pero lentamente, con el tiempo. Cuanto más se sabía, y cuanto más íntima era su conocimiento, más fuerte sería la conexión. Yo estaba a salvo. Tenías que saber los detalles para triggerarlo. Thomas me dio el ejemplo de una lili roja. No podías saber qué era roja o lili. Tenías que saber ambos para imaginarlo con claridad. Una vez que lo hiciste, hay una posibilidad de que empiece a aparecer más y más en tu vida diaria. Hasta que toma forma física. Y a partir de entonces, has abierto un camino de expresión a algo mucho más oscuro y mucho peor. El DUC, o Departamento de Crisis Inconocida, fue fundado para combatir a estas entidades de una manera que no endangere al general popular. Nosotros fuimos preventivos. Sobre todo. La software que hicimos rompió todos los detalles y simplemente dio una adresa, a veces una persona, y la posibilidad de que haya al menos una manifestación física de la especie invasiva presente. Cuando el sistema se automatizó, no había manera de que pudiéramos saber los detalles. Solo el computador sabía. Según Thomas, había un momento en el que estas cosas habían sido completamente erradicadas. Justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, había sido un esfuerzo concentrado en removerlas. Los métodos que usaron fueron luego adaptados en la creación del DUC. Al parecer, estas cosas nunca podrían ser realmente retiradas. Había un autor que documentó a estas entidades ecológicas de tal manera que pudieran ser usadas como puertas. Mientras se murió en 1926, posiblemente como parte del contenedor, sus diarios fueron descubiertos en los años 60. Desde entonces, la especie invasiva tenía libre reino con nadie para detenerla. Hubo algunos esfuerzos limpios, principalmente en el sector privado, pero tomó la creación del DUC para comenzar el trabajo en una escala más amplia. Y ahí estábamos. Desde ese punto en adelante, empecé a trabajar con equipos de campo más específicos. Ya que poder imaginar el objeto es algo que lo triggera a manifestarse, necesitábamos un modo para que los agentes de campo se retiraran físicamente sin ponerse en peligro. Llegamos a algo que llamamos la guarda blanca, una garganta completa que remueve todo color, sonidos apagados y bloquea su visión suavemente. Volviendo al ejemplo de una lili roja, la guarda blanca lo transformó de una lili roja en una especie de flor. Eso no es suficiente detalle para triggerar una manifestación, y así parecería seguro. A medida que nuestra software sabía qué buscar, incorporamos una cámara y reconocimiento de imágenes básicas. Habría un pequeño brillo verde apareciendo cuando lo que buscábamos era en vista. Desde ese punto en adelante, nuestros agentes de campo podían jugar calientes o fríos hasta que encontraron lo que se suponía remover. Y cuando se trataba de personas, bueno, no podemos matarlas, ni hacer que aprendan algo. Así que en lugar de eso, hubo un esfuerzo personalizado para llevarlos a un lugar donde sabíamos que este problema era prominente suficientemente para que no se notaran. La DUC lo hacía durante décadas. Estos fueron esfuerzos personalizados, tal vez enviando una oferta de trabajo particularmente jugosa, incitando a un objetivo a seguir. Cosas como esas. Nos centramos en 2 sitios principales, una ciudad rural en Minnesota y una en West Virginia.
Había conversaciones de uno en Nueva Inglaterra, pero ese era un departamento separado. Estos lugares han sido absolutamente deshidratados. Hasta el día de hoy, ni siquiera se puede encontrarlos en la mapa. Nuestros colegios en el sector privado trajeron casi todo lo que hay de su propio, dejando la DUC cerca de total control. Puede parecer cruel, pero la mayoría de estas personas no sabían que habían sido manipuladas. Vivieron buenas vidas. Hicimos nuestro mejor para deshacernos tantas casas de luz como pudiéramos. Pero en una ciudad como esa, al final algunas se tendrían a aparecer. Vamos a pasar un par de años. En el verano de 2004, estaba en rotación asistiendo al desarrollo de nuevos equipos. También estaba regularmente actualizando ambos Daisy y la Guardia Blanca. Implementamos filtros de búsqueda generalizados buscando las palabras de acción que Daisy podía usar, aumentando nuestro input de información un 10%. Joder, casi el 90% de la infraestructura de los foros podría ser deshidratada por las descripciones sensoriales de los agentes invasivos, si necesaria. Teníamos botas básicas arrastrando los foros de discusión más importantes para contener el esfuerzo eventual. Una noche, tomé mi trabajo a casa conmigo para trabajar en una luz de cámara. Algunos agentes de campo habían mencionado problemas de reconocimiento de imágenes en áreas de baja luz donde la cámara no funcionaba. Así que pensé que una fuente de luz adicional iría a largo plazo. Estaba aplastando mi playlist de tiempo de trabajo en mi computadora, bebiendo en mi segundo ron y coca. Si iba a hacer trabajo adicional de casa, tal vez pudiera hacer un evento de eso. A menos de la medianoche, era hora de probarlo. Desactivé las luces, apunté el casco y comprobé si la luz de cámara se activó automáticamente como instrucción. Lo hizo. Es una cosa extraña. Estaba obteniendo un marco verde. El casco estaba reconociendo el elemento invasivo justo enfrente de mí. Conozco mi propio apartamento de la parte superior a la parte inferior, así que sé exactamente a qué estaba mirando. ¿Un casco blanco o no? Obviamente no lo voy a describir, pero tenía la apariencia de una planta de casa. Bastante grande. La tenía en mi ventana por años. Por el bien de la narración, lo llamamos una lili roja, como en el ejemplo de Thomas. De repente, me llenó. Ahora sabía que era el agente invasivo. No podía ignorarlo. Desde ese punto en adelante, iba a ser una amenaza para el departamento. Esto fue una invitación para que las lilis rojas aparecieran de ningún lado, posiblemente haciendo a todos conscientes de ellas. Pero antes de todo, serían una ventana para que otras cosas llegaran. Llegué la lili de la ventana, las raíces y todo, y la agarré a la disposición. Seguro, la mierda gritó. La ventana vacía quedó en la ventana. Momentos después, mi teléfono se llamó. Tuvo que parecer que mi guardián blanco estaba activamente conectado con el sistema Daisy. Probablemente le hubiera enviado un informe al líder del departamento con mi nombre y adresa al momento en que reconoció la especie. Sería un informe, una investigación. Probablemente perdiera mi trabajo y fuera obligado a relocarme. No, peor, esto era imprecedente. Como esperaba, la llamada vino de Thomas. ¿Qué está pasando?, le preguntó. Estoy trabajando en la luz de la cámara interna. Creo que hay un mal funcionamiento. Tenemos un partido positivo en tu localización. Lo sé. No es un gran problema. No es nada. Vamos a seguir con el protocolo en este caso, dijo Thomas. Espera a los 3 agentes del campo a la vista en 15 minutos. No vayas a ningún lado. Le puse el cabello. Mis manos no iban a parar de moverse. Normalmente me muevo cuando estoy perdiendo el control. Pensé que era mejor eliminar todos los trazos de la planta. Cualquier parte que estuviera en la disposición de lodo y cualquier que quedara en el pozo. Excepto que había otra lili roja creciendo del pozo. Casi exactamente lo mismo. Como si nunca hubiera quedado. No puedo estresarme suficiente. No puedes olvidar cosas. No puedes olvidar algo. Traté de no pensar en ello, pero eso me hizo pensar en ello más.
Me metí el cubo de rubíes en mi mesa para enfocarme en algo más. Pero cuando ese color apareció, mi mente se volvió a pensar en ello. Me metí el cubo de rubíes en mi mesa y lo llevé a todo el pozo junto con el resto del rubí. No quedaba nada. Pasé habitación por habitación buscando algo que pareciera a él. Pero no había nada. Así que me fui del apartamento con la intención de dejarlo todo. Pero mira, hay este proyecto de jardín comunitario fuera del edificio de mi apartamento. Estaba lleno de estas cosas. Había 2 veces de lili roja. Mi mente se aburrió, y pude sentir mi pulso levantarse en mi garganta. Este entero barrio podía ser compromiso, posiblemente más. No podía, por la vida de mí, recordar si la vida había estado allí antes de ese día, o si era una reacción a mi realización. Estas cosas eran insidiosas. No solo aparecieron cuando piensas en ellas, sino que hicieron un esfuerzo consciente para aparecer cuando al menos esperaban, o querían. Llamé a mi abogado, Jerry, y comencé a retirar las lilias del jardín comunitario con mi mano libre. Algunas de ellas gritaban. Era como un pequeño gato de un bebé. Algunas de las lilias se agarraron al suelo, buscando sus raíces más profundas. Otras llegaron voluntariamente. Una de ellas se agarró en mi mano, y me abandonó completamente. Cuando Jerry finalmente la agarró, estaba sin aire. Necesito preguntarle sobre el proyecto de jardín comunitario. Le dije. Trabajo con el Departamento de Pesca y Salud. Hay un poco de una especie invasiva creciendo aquí, y necesito establecer un tiempo en el que aparecieron. Bien. Las lilias rojas, las lilias del jardín comunitario, son en realidad una especie peligrosa e invasiva. ¿Tienes alguna idea de cuánto tiempo han estado aquí? ¿Lilias rojas? Oh, sí. Las hemos tenido por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Había un silencio en el otro lado. Tal vez estaba pensando sobre ello. No tuve ese tipo de tiempo. ¿Cuánto tiempo, Jerry? Yo. Mira, no lo sé. 8, tal vez 9 años. Agarré mi cabello y lo agarré. El dolor en mi cabello me forzó a concentrarme. Un par de cabellos me dieron. Gracias, Jerry. Si ves estos, llévalos. Inmediatamente. Lo haré. Y no digas a nadie. No queremos. Queremos alargar a la gente. Me asusté. Estaba flotando, rompiendo protocolo a la izquierda y a la derecha. Estaba rechazando, esperando que se cerraran. Estaba en mis pies en el suelo, agarrando rojas por las manos. Uno de mis vecinos pasaba, y podía escuchar a un perro llorando a mi lado. O tal vez vio algo que yo no. No había ninguna idea de lo que esto podía significar. La mayoría de las rechazas que encuentro son una o dos de estas cosas. Normalmente se contienen en el lado de la operación de Minnesota. Ellos, habiendo olvidado la línea estatal y me estirando, era alarmante. Esto podría provocar un nuevo nivel de respuesta. Sabía que Thomas tenía una respuesta a nivel negro, donde la terminación de vida sería necesaria para contener la amenaza. Pero nunca la empleamos. Aún no. Pero mirando a mi alrededor y ejecutando los números, esto podría ser. Esto podría ser la primera vez que tienen que matar a la gente. Y yo sería el primero en línea. Los agentes de campo estarían ahí en cualquier momento. Mis manos estaban rojas de tirar las lilias y estirarlas en las bolsas. Estaba tan alejado que agarré todo lo que incluso se parecía remotamente. Cualquier cosa roja, cualquier cosa de forma de lilia. Tomé más de la mitad del jardín de la comunidad en 10 minutos. Pude escuchar un auto. No podía tomar ninguna opción. Miré el jardín de nuevo. No podía ver a ninguno de ellos y salí a las bolsas. En el momento en que lo dejé todo, vi las luces girando en la esquina. Los reconocí. Me limpié las manos lo mejor que podía y las agarré en mis bolsas. Un truck blanco con platillos de licencia de gobierno se levantó y 3 personas salieron.
Traté de quedarme tranquilo. Traté de no pensar en las bolsas rojas. Traté de sonreír. Pude ver que estaba mirando a agentes Tevez, Young y Owens. Había trabajado con estas personas muchas veces para prepararles para una excursión. Pero nunca a este nivel. Y nunca en este lado de los Estados Unidos. Todos se arreglaron y activaron sus calzones de guardia. La noche dura, pregunté a Esteves. Sí, grité. Trabajando en una actualización. El casco está un poco, ¿sabes? Claro. Vamos a revisar el apartamento y estaremos en camino. ¿Te importa esperar aquí? No, eso está bien. Pusieron su recogimiento de imágenes, se acercaron a sus computadores y me dieron un pato en la espalda. Vamos a estar en y fuera, dijo John. Lo siento por el problema. Los vi subir la escalera mientras me quedaba fuera del jardín. Tenía que asegurarme de que nada saliera. Si los agentes salieran, podría llegar con un plan. Lo conté a Thomas, finalmente. Pero tenía que ser inteligente. Tenía que asesorar el daño y la espalda para asegurarme de que podría provocar una cuarentena, en lugar de una respuesta a nivel de erradicación. Aún así, mirando por el complejo de apartamentos, probablemente había cientos de personas viviendo allí. Estas cosas podrían haber hecho su camino a cada unidad, abriendo el camino para casi cualquier cosa. No que tuviera la idea mínima de lo que podría ser. Estaba perdido en pensamiento por la mejor parte de media hora. ¿Qué diablos llevaba tanto tiempo? ¿Habían encontrado a alguien? Puse mi mano en la puerta del apartamento. Estaba silencioso. No debería estar silencioso. Me sentí sincronizado, como si el calor de mi cuerpo se fuese de mis pies. Empecé a pensar con posibilidades. Quizás se fueron al apartamento equivocado. Quizás están mirando televisión en mi cama, tomando una cerveza, quemando una lili roja en el baño. Lo que sea que hicieran, no lo harían con calma. Y esto, era silencioso. Abrí la puerta y me encontré con un olor químico. Como un mezclado húmedo de metanol y hierro. Era fuerte suficientemente para probarlo. ¿Esteves? Me asusté. ¿Estáis ahí? No respondí. Pasé a salir, respirando por el aire fresco. El olor quemó los cabellos de mi nariz. Mis ojos se quejaron cuando intenté no sonreír. No quería regresar. Sabía que era malo. Lo podía sentir en el pecho de mi estómago. Aún así, no tuve elección. Pasé a entrar y cerré la puerta detrás de mí. Me volví a las luces. Habían sido rompidas a pedazos. Había sangre hirviendo del techo. 2 brazos quebrados en la mesa de la cocina. Un brazo sin brazos, sin pies, descansando en el sofá. La sangre se hirvía hacia los huecos de la piel. La pared estaba cubierta de azúcar. Retirada de sus cuerpos y dejada abierta. Músculo, sinew, órganos vitales, todo espantado en la pared y en el techo. Había una sola lilia roja en una nueva parte descansando en el sofá. Había una imprimidora roja en la puerta del baño. Lentamente abrí la puerta, solo para revelar los cabellos rompedores de Esteves, Young y Owens. Los cabellos rompedores se metieron en una pila en el piso del sofá. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Mi mente se volvió completamente vacía. No podía decir si era real o un sueño. Por un momento, estaba vacío con esta intensa alivio. Debía ser un sueño. No tenía sentido que algo tan terrible sucediera tan de repente. Me tomó un tiempo para darme cuenta de que había algo mirándome desde el espejo del baño. Me volví. Mi cara no estaba ahí, solo en el espacio oscuro donde debería estar mi cara. Fue como mirar en un agujero vagamente formado como un humanoide. Se siguieron mis movimientos mientras me levanté a la izquierda y a la derecha. Nos miramos a uno al otro en silencio, solo escuchando sangre saliendo del techo de la habitación. Un grito tremendo se abrazó en mi espalda.
Hola. Ese fue uno de los hechos que Tom nos había avisado. Ese fue uno de los barcos que llegaron a la orilla siguiendo la luz. Uno de los cuantos entidades que se invitaron a mi mundo atraídos por esta cosa. Una cosa que no debería ser. Me odia llamarla una lili roja. Quiero gritar lo que es y romperla. Pero no puedo describirla o se romperá sin control. Cuanto más miraba la cosa en el espejo, más entendí. Era una cosa saber de las lili rojas. Era 100 veces más potente saber exactamente cómo funcionaban. Para una persona media conocer su apariencia podría invitar a algunos a aparecer. Pero conocerlas en el nivel que hice fue una liga totalmente diferente. Para estas cosas era un cargo precioso. Podía iluminar 100 casas de luz, 1.000. Percibían a Esteves y a los otros agentes como una amenaza y los dispusieron de inmediato. Era el equivalente a un cargador. Patiente cero. Estaba atrapado en el ojo de la tormenta y todo alrededor de mí se rompería a pedazos. Llegué a 100 casos en mi cabeza. Destruirme fue la opción obvia. Pero ese sería el agujero en la caja que forzaría a Thomas a tomar acción violenta en este complejo de apartamentos. Sin contexto, él no sabría cómo contenerlo. Perder personal fue el criterio final para una respuesta de nivel negro. Sin embargo, si fue atribuido a una brecha de protocolo o equipamiento falso, podría llevarlo a una cuarentena. Había esperanza, pero tenía que explicarlo. Tenía que quedarme vivo. Mientras miraba mis opciones, oí un motor corriendo afuera. Pasé por el baño y salí a la caminata. Otra vez, 2 atrapados negros se levantaron. Perdí tiempo. Nadie en el equipo de Esteves había reportado nada claro. Esto había promovido una respuesta de nivel medio. Si estos equipos encontraran trazos de nada, nuestra división de campo sería llamada. Probablemente las personas estarían en Des Moines en alta alerta en los próximos 15 minutos si no hubiera desescalación. Ya habían crecido nuevos negros en el jardín de la comunidad. No me dejarían hablar. Hablar era un peligro, ya que podía verbalmente describir lo que buscaban. Podría gritar que parecían rojas y el equipo sería comprometido. Hasta ese punto, nunca teníamos que preocuparnos por ese tipo de exposición voluntaria y no había plan para ello. La DUC no tenía enemigos en el sentido activo. Éramos preventivos. No había manera de que me dejaran hablar o salir, no con 3 restos humanos en mi apartamento. Lo mejor sería que me jodieran y quemaran este lugar en el suelo. Lo peor sería que me dispararan y luego harían lo mismo. Pasé por el camino y volví a la izquierda de la parte de atrás. Tomé la salida del fuego a la pared del suelo, abrazo la pared del edificio y recorrí hacia el parque. Empecé a correr por mi salón. Afortunadamente, nadie se notó. Al menos, nadie que se preocupara. Cuando llegué a la carretera llamé a Thomas. Tenía problemas quedándome en mi salón. Mis manos continuaban sequejándose. Thomas se levantó. Pude escuchar a él abriendo una puerta y poniéndome una chaqueta. «Tienes que decirme qué está pasando», dijo él. «¿Dónde estás?» Tenía que ir. El lugar está infestado. Entonces, hagámoslo. No sabía qué decir. No había un buen lugar para empezar. Me senté de vuelta e intenté mantener el coche recto y tomé un respiro profundo. Hubo luces de rojo por el lado de la carretera. Podrían ser lilas. El asiento de atrás estaba oscuro. Oscuro suficiente para ocultar una forma posible. Pensé que vi una señal en el espejo de atrás, pero podría haber sido mi mente jugando trucos. «Quédate donde estás. Tendré a alguien a sacarte y lo trataremos». «No puedo», dije. «Es malo, Thomas. Es realmente malo». «¿De qué estamos hablando?» «Estamos hablando de una cuarentena, un protocolo de bloqueo, al menos 3 casualidades». Tomás tomó un respiro profundo. Seguró la línea por unos segundos. Pude escuchar a él entrar en el coche. «Lo sabes,
¿verdad? Sí. Eso es, lo siento. Están por todos lados. No puedo parar de verlos. No me digas nada. Nada. No debería estar hablando contigo. Era cierto. Hablar con alguien como yo, quien sabía, era como tratar con un ratón. Podría haber terminado en un golpe. Tenemos que traerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Perdimos a la gente? El equipo de Esteves. Dije. Algo pasó. Joder. ¿Estás diciendo que estás causando manifestaciones? No lo sé. Pero lo sabes. Tú. Si alguien lo sabe. Entonces dime. Mirando de vuelta en el espejo de vista atrás, sabía que había algo caminando. Algo que me había atrapado. Algo que había entrado en nuestro mundo siguiendo la luz de las lilas rojas. No había ningún punto en denunciarlo. Lo averiguaré, dije. Lo arreglaré. Antes de que Thomas tuviera la oportunidad de objetar, me abrí el teléfono y lo saqué de la ventana. Empecé a caminar por la mejor parte de una hora antes de que un sonido familiar me atrapara a la atención. Cualquier plan de nivel de superficie que hubiera hecho en mi cabeza se disolvió completamente. Escuché el sonido antes de que viera las luces brillantes. Una sirena. Probablemente estaba girando a la izquierda y a la derecha tratando de mantener el coche recto. No me sorprendía que me hubiera atrapado. Esto podía ser realmente malo, realmente rápido. Pensé en invocarlo y en esperar por lo mejor, pero eso solo me traería más atención. En lugar de eso, encontré un lugar secluido y me atrapé. Fue solo cuando agarré el freno que me recordé que había bebido temprano esa noche. Había tomado 2 copas de ron y me había olvidado completamente de ello. Traté de considerar mis opciones, pero no había tiempo. Me dijeron que abriera el motor, abriera la ventana y ponga mis manos en el dashboard. Había 2 oficiales, un hombre y una mujer. Apenas podía escucharlos sobre mi corazón. Para ellos era una parada rutina, pero estaba tratando de salvar vidas. No tenían ni idea del tipo de problemas que estaban sufriendo. Traté de usar mi cabeza para encontrar algo plausible que podían entender. Podía decirles que tenía una bomba atrapada o cualquier cosa, pero no había tiempo. Ni siquiera los había oído preguntar por mi licencia y registración. Podía sentir un brillo de luz en mi cara, pero apenas lo había registrado. Me lo preguntaron 3 veces, luego cambiaron sus tácticas. Señor, necesitamos que salga y ponga sus manos en el asiento del vehículo. Me arrepentí de mi respuesta. Hay algo en el auto. Le dije. Tienes que tener cuidado. Ay, señor, ¿está ahora un arma en tu persona? Algo que pueda apuñalar o herir a mi compañero. Un pincel, un cuchillo, un par de llaves. No, escuchen. Tienes que regresar. Hay algo que, mis pensamientos se desvanecieron. Allí, al lado de la carretera, vi uno. Una línea roja, claro como día, creciendo a través de los huecos en el pavimento. Señor, necesito que coopere conmigo. La policía insistió. ¿Has estado bebiendo esta noche? No podía sacar mis ojos de la línea roja. Fue como un recuerdo de que esto ya había terminado. De que mi destino y el suyo estaban cerrados en el momento en que nos conocimos. Hombres muertos caminando. Por favor, le dije, déjenlos ir. Por un segundo, pensé que podía hacerlo. Estaba dispuesto a escuchar, a darme, si fue lo que tomó para que estas personas vivieran. La línea roja sabía, sé que sabía. Pero, como una luz, no puede ayudar sino brillar y llevar los barcos al mar. Y con eso, un sonido familiar creció en mi estómago. Hola. Hubo un sonido cuando una de las luces salió. Cerré mis ojos, tratando de mantener las lágrimas. El oficial a mi izquierda empezó a gritar. Escuché un tiroteo, pero se movilizó, como si estuviera disparando en algo de cerca. Escuché el fabricado siendo rompido, luego el cuerpo, luego la sinu y las arterias.
Nadie me dijo que era posible discernir el sonido de los barcos separándose del rompecabezas. Pero ahora, no puedo dejar de escucharlo. Hola. Gritos animalísticos primeals, una respuesta programada en la biología para alertar a los demás humanos a quedarse, a correr. Las huellas de sangre caían en el concreto y en la cama del coche. Pude sentir algo caliente caer en mi cara y caer en mis labios. Los gritos se detuvieron. Me senté a mis pies. Me veía como un chico llorando a la espera de que todo se detuviera. Cuando finalmente abrí los ojos, el mundo se veía rojo con sangre. En el sonido de una luz morta, vi algo vagamente humano caer en los restos de un torso. Se siguieron mis movimientos a la izquierda y a la derecha mimicándome. Pude ver que estaba orgulloso, como un perro trasladando un palo a su maestro. Hola. Me senté a mis pies y me levanté contra el coche para me acalmar. El concreto estaba húmedo de sangre y seguía caminando por algo indiscernible. Traté de mirar hacia adelante para no mirar a la entidad demasiado cerca. Estaba justo ahí en el medio de la calle mirándome esperando que me diga o haga algo. Miré hacia adelante pretendiendo que no estaba ni ahí. El coche tomó un par de vueltas de la llave para empezar. El coche estaba húmedo de sangre, pero logré mirar hacia atrás en la carretera. Los limones se me lloraron en una venezolana, tuve que ir lejos, lejos, y había solo un lugar que podía imaginar. Como mencioné antes, el DUC tenía ciertas áreas contaminadas. Antes, estos eran espacios donde simplemente movían a personas de interés. Pero conmigo ahí, tendrían que dejarlo sola. Sería demasiado peligroso interactuar con él. Tendrían que confiar que no me interferiría tanto como me quedé a mí mismo y fuera del camino. Quebré mi coche en un campo y caminé 9 millas. Me lavé en el río. Esta era una ciudad diseñada para mantener a la gente cómoda suficiente para no preguntar preguntas. Así que, tener a un extraño caminando por las calles no sería un problema. Y en todos los lugares que miré, había lilas rojas. Estaban en las ventanas de cada casa y en las calles de cada jardín. Joder. Incluso se usaban como un logo. He visto ese logo 100 veces. Quizás no tenían idea de lo que significaba. He estado en esa ciudad rural de Minnesota desde entonces. He visto más horrores que he podido contar. Pero parecen ignorarme. Tratan este lugar como un campo o un área de escenario. Considerando cuántos de ellos hay, estoy asombrado de que nadie todavía está vivo. El DUC ha declarado esta ciudad un peligro. He intentado contactar con Thomas otra vez, pero todos mis intentos de comunicarme con el mundo exterior han sido censurados. Si esto, por algún milagro, pasa a través de los filtros, os invito al DUC a contactarme. Quiero ser un asunto. Quiero ayudar a desactivar las luces. Y, como con todos los demás, lo mejor que puedes hacer es dejar de preguntar preguntas. No pregunte a los hombres armados con sus rastros extraños. No mire muy cerca a la planta extraña en el jardín de la comunidad. No mire por nada normal. Y si ves algo, intenta considerar que puede ser artificial. No investigue demasiado en esto. Si no estás involucrado, recuerda que tienes suerte y quédate fuera de Minnesota rural. Y así termina esta historia aterradora. Sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias. ¿Qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios. Si tienen alguna historia de terror que quieran compartir, envíenmela. Nos vemos en el próximo video.